¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en la nación mexicana de 1910 y culminó en 1920, que es considerado uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina y Occidente. Consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que prosiguieron a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, conocida como el Porfiriato, y que se extendieron hasta la tercera década del siglo XX cuando se proclamó una constitución mexicana. Inicialmente el conflicto enfrentó a las tropas leales al gobierno de Porfirio Díaz contra la insurrección encabezada por Francisco Madero. Esta última vencería en 1910, mediante el llamado Plan de San Luis, avanzados desde San Antonio. Sin embargo, cuando en 1911 el propio Madero fue electo presidente, comenzaron sus discrepancias con otros líderes revolucionarios como Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes se alzaron en su contra de sus antiguos aliados. Causas de la Revolución Mexicana. Las campañas de Madero. Madero realizó tres campañas proselitistas en contra de la reelección del dictador, por las cuales fue acusado de incitar a la rebelión y sentenciado a la cárcel. Se le liberó luego, pero sin derecho a salir del país ni participar en las elecciones, en las cuales se religió, rompiendo su promesa al coronel Díaz. La crisis del Porfiriato. El coronel Porfirio Díaz había gobernado México durante 34 años, logrando una expansión económica a costa del malestar de las clases más pobres. Esto condujo a una crisis social, política, económica y cultural que cuando el propio Díaz anunció que se retiraría al terminar su mandato, desencadenó la lucha armada. Consecuencias de la Revolución Mexicana. Reforma agraria. De los cambios más significativos de la época, permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratado de las plantaciones, donde eran mejor retribuidos. 3.4 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima entre el millón y los 2 millones de personas. Además, hubo una amplia migración a otros países, hambruna, caída de la tasa de natalidad y una pandemia de gripe española en 1918. Personajes de la Revolución Mexicana. Francisco Pancho Villa, líder revolucionario de las filas del norte, apodado el Centauro del Norte, considerado un héroe social en muchos corridos populares de la época, ya que robaba trenes y hacendados para dar a los más pobres. Venustiano Carranza, político, militar y empresario mexicano, fue el primer jefe del ejército constitucionalista tras el asesinato de Madero. Ocupó el poder en dos oportunidades, 1914 y 1917. Emiliano Zapata, al mando del Ejército Liberador del Sur, fue uno de los personajes militares más importantes de la Revolución Mexicana, símbolo de la resistencia campesina conocido como el caudillo del sur. Francisco Madero, uno de los responsables del inicio de la revolución, fue un empresario y político mexicano que luchó arduamente contra el porfiriato y cuando llegó a ser presidente fue derrocado a su vez por los revolucionarios. Muchas gracias.